Muy buenas a todos y a todas. Hoy estamos aquí para hacer un resumen de la Ética Nicómaco de Aristóteles. La verdad es que sí, hacía ya tiempo en realidad que quería hacer este vídeo, así que estoy contento ya de grabarlo por fin. Aunque voy a hacer una cosa que en realidad no me gusta, pero por determinadas circunstancias voy a hacerlo así simplemente para ponerme las cosas más fáciles y ya está, que es que voy a leer directamente lo que tengo apuntado aquí en estas hojas que he escrito yo mismo y ya está. Así que nada, dicho esto, sin más dilación, empezamos. Aristóteles comienza la Ética Nicómaco con la siguiente afirmación. Todo arte y toda investigación, e igualmente toda actividad y libre elección parece entender algún bien. Por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Aristóteles afirma así que toda actividad humana se realiza para conseguir un bien determinado. Todas las actividades se hacen persiguiendo un fin. El fin de cada actividad es el bien que consigue cada una. De esta manera Aristóteles identifica el bien con el fin. Según Platón, en realidad existe un solo bien, es decir, la idea de bien. Aristóteles, frente a Platón, opina que hay no un solo bien, sino una multiplicidad de bienes. Hay muchos bienes distintos. Mm, Una de las maneras en que Aristóteles defiende esta pluralidad de bienes frente a esa universalidad de la idea de bien de Platón es aludiendo a las distintas categorías del ser. Esto es, a los distintos modos en que se puede decir que algo es. Dice así Aristóteles. Además, puesto que la palabra bien se emplea en tantos sentidos como la palabra ser, pues se dice en la categoría sustancia como Dios y el intelecto, en la de cualidad las virtudes, en la de cantidad la justa medida, en la de relación lo útil, en la de tiempo la oportunidad, en la de lugar el hábitat y así sucesivamente. Es claro que no podría haber una noción común universal y única, porque no podría ser usada en todas las categorías, sino solo en una. Entonces, vemos aquí como en realidad hay un paralelismo eh, entre la ética y la ontología y la metafísica de Aristóteles. En la metafísica de Aristóteles, recordemos, decía Aristóteles que el bien, como dice en este mismo texto, que el ser se dice de muchas maneras, aunque todas hagan referencia a la sustancia o a la entidad. Aquí dice Aristóteles también, como acabáis de escuchar, que el bien también se dice de muchas maneras. Entonces, toda actividad persigue un fin. Ahora bien, como existen muchas actividades, como venimos diciendo, existen a su vez muchos fines distintos. Por ejemplo, dice Aristóteles que el fin de la medicina es la salud, mientras que el de la estrategia es la victoria. Entonces, algunos fines están subordinados a otros, así que algunas actividades están también subordinadas a otras. Por ejemplo, la fabricación de frenos está subordinada a la fabricación de bicicletas. Este es el ejemplo que se me ha ocurrido. Obviamente no pone ese ejemplo Aristóteles, pero pone otros. Queremos fabricar los frenos, este sería el fin subordinado, justamente porque queremos la bicicleta. Este sería el fin al que se subordina el fabricar los frenos, este sería el fin, digamos, superior. Entonces, hay dos tipos de bienes, los que se persiguen como medios para obtener otros fines y los que no se buscan como medios para obtener otras cosas, sino los que son fines en sí mismos. Ahora bien, ¿hay acaso algún fin que queramos en sí mismo? ¿Hay algún fin último, algún bien supremo? Es necesario que lo haya, porque si no lo hubiese estaríamos constantemente buscando fines para conseguir otros fines
y este proceso continuaría hasta el infinito, de tal manera que nunca terminaríamos de alcanzar el fin que buscamos. Esta búsqueda no tendría sentido. Por lo tanto, sí que existe un fin último, que el ser humano quiere en sí mismo y no para conseguir otros fines. Entonces, como decíamos, Aristóteles identifica el fin con el bien. Entonces, podemos decir también que existe un bien último, ¿no? Un bien supremo. Entonces, dicho en palabras de Aristóteles, si pues de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo y de las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa, pues así el proceso seguiría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano, es evidente que este fin será lo bueno y lo mejor. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la relación que establece Aristóteles entre la ética y la política. Y se pregunta Aristóteles, eh, ¿cuál es la disciplina entonces? Ya que acabamos de averiguar que existe este fin último, este bien supremo, ¿cuál es la disciplina que se encarga de proporcionar este bien? En opinión de Aristóteles, esta disciplina es la política. El fin de la política es velar por el bien de la ciudad y por tanto por velar por el bien de todos los ciudadanos. De tal manera que en realidad el bien de los individuos, de los ciudadanos y el bien de la ciudad son el mismo. La política en este sentido está, dice Aristóteles, por encima del resto de disciplinas que la política misma trata de administrar. La ética busca, como decíamos, el bien del individuo y por tanto está subordinada a la política que busca el bien de la ciudad. Es mejor proporcionar el bien a una ciudad entera que a un solo individuo. Por eso la ética está, como decimos, subordinada a la política. De hecho, dice Aristóteles, aunque más adelante profundizaremos obviamente en el término de felicidad, dice Aristóteles que solo pueden ser felices los que participan en la política. Dice así: todo esto también está de acuerdo con lo que dijimos al principio, pues establecimos que el fin de la política es el mejor bien, y la política pone el mayor cuidado en hacer a los ciudadanos de una cierta cualidad, esto es, buenos y capaces de acciones nobles. De acuerdo con esto, es razonable que no llamemos feliz al buey, ni al caballo, ni a ningún otro animal, pues ninguno de ellos es capaz de participar de tal actividad. Por la misma causa, el niño tampoco es feliz, pues no es capaz todavía de tales acciones por su edad, pero algunos de ellos son llamados felices porque se espera que lo sean en el futuro. Entonces dice Aristóteles aquí que no se puede decir que los animales o los niños son felices, porque los animales y los niños no participan en la política, no son ciudadanos, podríamos decir. Entonces, también hace Aristóteles una consideración epistemológica. Dice que dependiendo de la naturaleza de cada disciplina usará un método u otro. Y cada método a su vez, nos proporcionará mayor o menor exactitud. Entonces, el método que usa cada disciplina deberá adecuarse a la naturaleza de la disciplina, que estamos ejercitando. Dicho en palabras de Aristóteles, con un célebre ejemplo, es propio del hombre instruido buscar la exactitud en cada materia en la medida en que la admite la naturaleza del asunto. Evidentemente,
Tan absurdo sería aceptar que un matemático empleara la persuasión como exigir de un retórico demostraciones. En el ámbito de la ética, cuando intentamos averiguar el bien del ser humano, dice Aristóteles que solo podemos solo podemos contentarnos con mostrar la verdad de un modo tosco y esquemático, y con llegar a conclusiones generales. Es decir, que según Aristóteles, en realidad en la ética y en la política hay un bajo grado de precisión, de exactitud. Nuestro método no es muy preciso, ¿no? Ahora bien, hemos dicho antes que efectivamente existe un fin último, un bien supremo que persiguen todos los seres humanos en sí mismo y no para buscar otros bienes. Ahora bien, ¿cuál es este bien supremo exactamente? Aristóteles dice que todo el mundo está de acuerdo, o que casi todo el mundo está de acuerdo en que este bien supremo es la felicidad. Ahora bien, ¿qué tipo de vida es la que nos da la felicidad? Aristóteles distingue entre tres tipos de vida: la vida voluptuosa, la vida política y la vida contemplativa. Cada persona entiende la felicidad de una manera, y según cómo entienda la felicidad, lleva una vida u otra. Entonces, aquellos que lleven una vida voluptuosa identifican el placer con la felicidad. Los que y llevan una vida dedicada a los placeres. Aquellos que llevan una vida política identifican la felicidad, dice Aristóteles, con los honores. Y como decimos, llevan una vida dedicada a la participación en la política. Aquellos que llevan una vida contemplativa identifican la contemplación, la reflexión, la especulación con la felicidad. Y llevan una vida dedicada al uso del intelecto, de la razón. Y dice Aristóteles que los bienes más perfectos son los que se buscan en sí mismos y no para obtener otros fines. Por lo tanto, el bien más perfecto es la felicidad. O sea, la perfección es otra cualidad que Aristóteles atribuye a la felicidad. Y lo describe Aristóteles de la siguiente manera: tal parece ser sobre todo la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa. Mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud los deseamos en verdad por sí mismos, pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos seremos felices. En cambio, nadie busca la felicidad por estas cosas, ni en general por ninguna otra. Entonces, Aristóteles, bueno, en fin, sí, lo que acabo de decir. Em, vale, volvemos a la pregunta de qué es exactamente la felicidad. Aristóteles cree que los conceptos de felicidad y de naturaleza están entrelazados. Por ejemplo, en el caso del flautista, la naturaleza propia del flautista es el hecho de tocar la flauta. Entonces, su naturaleza en este sentido tiene que ver con su función, como decimos, tocar la flauta. En el esta función es el fin del flautista. En el caso del ser humano ocurre lo mismo. La felicidad consiste en realizar el fin, esto es, la función propia del ser humano, que tiene que ver a su vez con su naturaleza propia, que lo distingue
de otros seres vivos. Pero ¿cuál es la naturaleza propia del ser humano? Aristóteles distingue entre, dice que los humanos tenemos tres partes en nuestra alma. El alma vegetativa, que proporciona la vida y se encarga a su vez de la nutrición y del crecimiento, y que poseen tanto los animales como las plantas como los seres humanos. El alma sensitiva, que nos proporciona las sensaciones y la capacidad de movimiento que poseen tanto los animales como los seres humanos, pero no las plantas. Y finalmente está el alma racional, que nos proporciona la razón, la inteligencia, y que solo poseen los seres humanos. Entonces, la naturaleza propia del ser humano, la esencia del ser humano, consiste en poseer razón, en ejercitar el intelecto. Es esto lo que distingue al ser humano del resto de seres vivos, como los animales y las plantas. La felicidad, como decíamos, consiste en realizar correctamente la función propia del ser humano, en realizar bien la función propia del ser humano, es decir, en realizarla virtuosamente, en realizarla de acuerdo con la razón. Por esto dice Aristóteles que la felicidad consiste en realizar la virtud, que es la actividad del alma conforme a la razón. Conforme a la razón, porque como decíamos, el alma racional es la esencia propia del ser humano, tiene que ver con la naturaleza propia del ser humano. Y por tanto, en ejercitar esta parte del alma consiste el fin que realizará la naturaleza del ser humano y consiste, por tanto, su felicidad. Entonces, como decíamos, la felicidad consiste en realizar la virtud, que es la actividad del alma conforme a la razón. No obstante, Aristóteles hace una distinción importante. La felicidad para Aristóteles consiste en una actividad. Pero atención, no es lo mismo poseer la virtud que actuar virtuosamente, que ejercitar la virtud, hacer de la virtud una actividad. Uno puede poseer la virtud y sin embargo quedarse en casa todo el día y no hacer nada. Pero en eso no consiste la felicidad. Esa persona que haga eso no será feliz aunque tenga la virtud. La felicidad, por el contrario, consiste en ejercitarla, como decíamos, en actuar con virtud. Dice, lo explica Aristóteles de la siguiente manera: pero quizás no hay pequeña diferencia en poner el bien supremo en una posesión o en un uso, en un modo de ser o en una actividad, porque el modo de ser puede estar presente sin producir ningún bien, como en el que duerme o está inactivo por cualquier otra razón. Pero con la actividad esto no es posible, ya que ésta actuará necesariamente y actuará bien. De acuerdo. ¿Cuál es la relación entre la felicidad y el bien? ¿Acaso son lo mismo? Según Aristóteles, ser feliz consiste precisamente en hacer el bien, en cumplir con el fin último, con el bien supremo que le corresponde a nuestra naturaleza. Esto es, actuar de acuerdo con la razón, en actuar virtuosamente. La felicidad, recordemos, es el fin último del ser humano, es por tanto el bien supremo. Por lo que se podría decir que es inconcebible para Aristóteles, en realidad,
ser feliz haciendo el mal, porque ser feliz consiste justamente en perseguir el bien supremo, el fin último, ¿no? Aristóteles divide los bienes en tres clases: los bienes exteriores, como por ejemplo la riqueza, los bienes del alma y los bienes del cuerpo. De los tres, los más importantes son los del alma, por lo que Aristóteles, como hemos mostrado antes, no solo dice que la felicidad es la actividad de acuerdo con con la razón, la actividad virtuosa, sino especifica que la felicidad es la actividad del alma de acuerdo con la razón. Vale. ¿Cuál es la relación entre la felicidad y el placer? Aunque antes hemos mencionado este tema. El ser humano no debe actuar con virtud para conseguir el placer, ni para obtener ningún beneficio, sino porque actuar con virtud es el bien y por tanto ser feliz. Sin embargo, dice Aristóteles, para alguien verdaderamente virtuoso, la virtud no es una molestia, sino que es en sí misma un placer. Según Aristóteles, el virtuoso se complace practicando la virtud, el bueno practicando el bien, el justo practicando la justicia. Aristóteles, de hecho, enuncia: la felicidad, por consiguiente, es lo mejor, lo más hermoso y lo más agradable. Sin embargo, aunque la felicidad consiste en hacer el bien y no en buscar los bienes exteriores, Aristóteles aún así le da la bienvenida a los bienes exteriores, frente a por ejemplo, a los cínicos que posteriormente los rechazarán. Para hacer el bien es necesario tener recursos. Es mucho más fácil hacer el bien y ser feliz en este sentido si uno posee bienes exteriores que si no los tiene. Literalmente dice Aristóteles que es evidente que la felicidad necesita también de los bienes exteriores. Como dijimos, pues es imposible o no es fácil hacer el bien cuando no se cuenta con recursos, dice Aristóteles, literalmente. En realidad, Aristóteles, creo yo, está adoptando una postura que luego será reivindicada, por los estoicos. La felicidad no ha de depender de los bienes exteriores, aunque estos también son importantes, así que han de aceptarse con gratitud. La felicidad, como decíamos, consiste en un ejercicio, en el ejercicio de la virtud. No obstante, en parte también depende de la buena suerte, ya que a veces depende de depende la felicidad depende de que tengamos estos bienes exteriores o no. Aristóteles distingue entre las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Si recordamos la concepción del alma de Aristóteles, podemos ver que de las tres partes del alma, dos son irracionales: el alma vegetativa y la sensitiva, y la otra parte es racional, el alma racional. Como cada una de estas partes desarrolla su actividad particular, entonces cada parte tiene su propia virtud. El alma vegetativa es común a todos los seres vivos, por lo que su virtud no es específicamente humana. El alma sensitiva, a pesar de que en sí misma es irracional, dice Aristóteles, también participa de alguna manera de la razón. La virtud que corresponde a esta parte del alma es la que Aristóteles llama justamente virtud
ética. Esta consiste, por así decirlo, en controlar las tendencias y los impulsos inmoderados por su naturaleza. Sin embargo, solo la virtud del alma racional es la virtud específicamente humana, ya que solo los humanos tienen el alma racional. Esta virtud racional es lo que Aristóteles llama virtud dianoética. Mientras que las virtudes dianoéticas se adquieren mediante la enseñanza, las virtudes éticas proceden de la costumbre. No es que las personas, al ser virtuosas, puedan entonces practicar la virtud. Estamos hablando aquí de... Bueno, voy a empezar aquí a desarrollar a continuación una serie de consideraciones que hace Aristóteles sobre, en concreto, la virtud ética, aunque diga siempre simplemente virtud. No es que las personas, como decía, al ser virtuosas puedan entonces practicar la virtud, sino que en realidad uno nace con la capacidad de practicar la virtud. Y es precisamente a través de adquirir la costumbre de realizar la virtud que uno se vuelve virtuoso. Al principio a uno le puede costar actuar de acuerdo con la virtud, pero conforme se vaya acostumbrando a practicarla, es decir, conforme adquiera un hábito, entonces le resultará más fácil. Bien, Aristóteles nos ha explicado entonces, justamente como acabo de explicar, cómo ser virtuosos, pero ¿en qué consiste exactamente la virtud? En el caso de las virtudes éticas, como decíamos, la virtud es siempre el término medio entre dos excesos, o dicho de otra manera, entre un exceso y un defecto. No obstante, Aristóteles distingue entre la posición media entre el término medio respecto a las cosas y respecto a nosotros. Por ejemplo, respecto a los números, si establecemos que el 10 es un exceso y el 2 peca por defecto, entonces podemos decir que el término medio es el 6. Sin embargo, respecto a las personas esto puede ser diferente. Por ejemplo, si establecemos que comer, esto es por supuesto arbitrario, ¿no? Este ejemplo es un poco arbitrario, pero bueno. Si establecemos que comer 10 plátanos es un exceso y que comer solo 2 es un defecto, quizá para un atleta profesional el justo medio sea comer 6 plátanos. Pero para alguien que no hace tanto deporte, quizá el justo medio sean 4. En este sentido dice Aristóteles, todo conocedor evita el exceso y el defecto, y busca el término medio y lo prefiere, pero no el término medio de la cosa, sino relativo a nosotros. Es decir, que tenemos que buscar el término medio, pero tenemos que hacerlo respecto a nosotros, tenemos que mirar cómo somos cada uno de nosotros para ver exactamente cuál es para nosotros el término medio, porque quizá para los demás es diferente, porque somos personas y no cosas. Entonces, pone Aristóteles algunos ejemplos de virtudes éticas, como decíamos, de tal manera que se establece que el término medio, o sea, la virtud es el término medio entre dos extremos de una determinada pasión, una por defecto y otra por exceso. Entonces, de esta manera, la valentía es la virtud que está entre la temeridad, que nos hace ser demasiado valientes y no temerle a nada,
y la cobardía, que peca por defecto de valentía. Otro ejemplo es el de la templanza, que está entre el libertinaje o la intemperancia, que es propia de aquel que no pone freno a sus pasiones, y la insensibilidad, que es aquel que las evita demasiado. Aunque la virtud consista, según Aristóteles, en el término medio, de ninguna manera se debe entender que la ética de Aristóteles es una exaltación de la mediocridad. En realidad la virtud es exactamente lo opuesto a la mediocridad. La virtud, con respecto a la excelencia, es el bien y la perfección. Respecto a la excelencia, la virtud, al contrario que la mediocridad, se encuentra, se encuentra en el punto más elevado. Entre todas las virtudes éticas, la más importante es la justicia. La justicia es única entre las virtudes, puesto que no solo, puesto que no solo proporciona un bien para el justo, sino también para los demás. Por eso mismo es la virtud ética más perfecta. Para Aristóteles, como ocurre también con el bien y con el ser, la justicia tiene diversos sentidos, ¿no? Por lo que distingue en primer lugar, entre dos tipos de justicia: la justicia universal y la justicia particular. La justicia universal consiste en el respeto a la ley. En este sentido, la justicia universal es una virtud que tiene que ver con el bien común y, por tanto, con el conjunto de las relaciones sociales. Como la ley ordena actuar también de acuerdo con el resto de virtudes, dice Aristóteles que entonces la virtud de la justicia universal en este caso incluye también el resto de las virtudes. El resto de las virtudes éticas, entiendo, ¿no? La justicia particular, por otro lado, tiene a su vez dos partes: la que se encarga de la distribución justa de los bienes exteriores que comparten los miembros de una comunidad. Esta parte se llama justicia distributiva, y la que regula los tratos que se establecen entre ellos. La justicia distributiva está regida, dice Aristóteles, según la proporción geométrica, que establece que lo justo es el trato igual de acuerdo con el mérito. Esto es, los que tienen el mismo mérito deben recibir lo mismo. Los que tienen más mérito deben recibir más bienes que los que tienen menos mérito, deben recibir más. Por otro lado, la justicia particular, como decíamos, regula también los tratos entre los individuos de la comunidad, sean estos tratos voluntarios o involuntarios. Esta parte de la justicia particular, se divide a su vez también en dos partes: en la justicia correctiva y la justicia conmutativa. La justicia correctiva, igual que la distributiva, y como veremos en todas las distintas nociones de la justicia, en realidad se mantiene que hay una cierta igualdad, aunque entendida a veces de una manera o a veces de otra. Entonces, la justicia correctiva consiste en la igualdad, pero no según la proporción geométrica, sino según, como ocurre con la justicia distributiva, sino según la proporción aritmética.
Esta justicia es la que personifican los jueces. Cuando alguien produce un daño, entonces se produce una pérdida para el que lo sufre y una ganancia para quien hace el daño. Y en este sentido se genera una desigualdad. El juez, entonces, aplicando la justicia correctiva, lo que tiene que hacer es corregir esta desigualdad de tal manera que se vuelva al estado inicial de igualdad. De tal manera que se compensen otra vez las ganancias y las pérdidas. La justicia conmutativa, por otro lado, se da en los intercambios, por ejemplo, en la compra y en la venta, y tiene que ver con la reciprocidad. De tal manera que hay justicia conmutativa cuando aquello que dos o más personas se intercambian tienen el mismo valor. Bien, ahora vamos a hablar sobre las virtudes dianoéticas. Como la parte más importante del alma es el alma racional, entonces, por encima de las virtudes éticas que controlan las pasiones y que corresponden al alma, a la alma sensitiva, entonces, mm, como digo, las virtudes dianoéticas o intelectuales son las más importantes. Están por encima de las virtudes éticas, porque las virtudes dianoéticas son las que corresponden con el alma racional, que tienen que ver precisamente con la razón, que como decimos, el alma racional es la parte más importante del alma. El alma racional tiene dos partes. La razón práctica, que conoce las cosas contingentes y variables, y la razón teórica, que conoce las cosas necesarias e inmutables. La virtud que corresponde a la razón práctica es la phronesis, traducida normalmente por prudencia. En cambio, la virtud típica de la razón teorética, la que considera las cosas necesarias e inmutables, es la sofía, esto es, la sabiduría. Aristóteles define la phronesis o la prudencia como un modo racional, un modo de ser racional, verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y malo para el hombre. Entonces, a la hora de realizar una acción, son las virtudes éticas, dice Aristóteles, las que se encargan de establecer los fines de la acción, los que se encargan de que los fines de la acción sean buenos. Por otro lado, por decirlo en términos modernos, la prudencia, la phronesis, funciona como una racionalidad instrumental que se encarga simplemente de pensar cuáles son los medios adecuados para llegar a un determinado fin. Dicho en palabras de Aristóteles. Además, la obra del hombre se lleva a cabo por la prudencia y la virtud moral, porque la virtud hace rectos el fin propuesto, y la prudencia los medios para este fin. Aristóteles entiende que la phronesis y las virtudes éticas están entonces necesariamente conectadas entre sí, y afirma que no es posible ser virtuoso sin ser prudente, ni tampoco se puede ser prudente sin poseer la virtud ética. Las virtudes éticas. La sofía o la sabiduría trata de aprender mediante la intuición los principios del intelecto o las consecuencias que se derivan de tales principios. Es una virtud que está por encima de la phronesis y trata de conocer las cosas que están por encima del ser humano, las más excelsas y honorables que hay en la naturaleza.
Dicho esto, dice Aristóteles en el primer libro, como hemos explicado antes, que la felicidad consiste en la actividad del alma de acuerdo con la virtud, que a su vez consiste en la actividad del alma de acuerdo con la razón. En el último libro de la Ética Nicómaco, el 10º, acaba concluyendo que la vida contemplativa, la vida en la cual se ejercita más el intelecto, es la vida más perfecta que alguien puede llevar. Es la que nos proporciona realmente la felicidad. La actividad del intelecto, en la opinión de Aristóteles, es perfecta, autosuficiente y es un fin en sí misma. Y estas son las razones de Aristóteles para decir que la felicidad, o sea, la vida contemplativa es la vida que más se acerca a la felicidad. Ahora bien, Aristóteles también, al hablar de la vida contemplativa, hace una comparación entre los seres humanos y los dioses, entre las actividades de los seres humanos y las actividades de los dioses. Aristóteles explica que los dioses son completamente felices y toda su actividad es contemplativa. Por otro lado, los seres vivos no humanos, como los animales y las plantas, no tienen intelecto, no tienen alma racional. Por lo que no se puede decir tampoco, no se puede decir que ellos sean felices. De este modo, Aristóteles identifica la felicidad con la actividad intelectual o la vida contemplativa. Somos felices solo en la medida en que usamos nuestra razón. Y esto en realidad nos acerca a la divinidad. Por decirlo de la manera más excelente, elevada, de la manera más bella posible, dejemos que Aristóteles mismo nos lo diga. Y con esto entonces terminamos el vídeo. La actividad de la mente, que es contemplativa, parece sobresalir en dignidad y no aspira a otro fin que a sí misma y a tener su propio placer, que aumenta la actividad. Entonces la autarquía, el ocio y la ausencia de fatiga humanamente posibles y todas las demás cosas que se atribuyen al hombre dichoso parecen existir evidentemente en esta actividad. Esta es, entonces, la perfecta felicidad del hombre, si ocupa todo el espacio de su vida, porque ninguno de los atributos de la felicidad es incompleto. Tal vida, sin embargo, sería superior a la de un hombre, sino en cuanto que hay algo divino en él, y la actividad de esta parte divina del alma es tan superior al compuesto humano. Si pues la mente es divina respecto del hombre, también la vida según ella será divina respecto de la vida humana. Pero no hemos de seguir los consejos de algunos que dicen que, siendo hombres, debemos pensar solo humanamente, y siendo mortales, ocuparnos solo de las cosas mortales, sino que debemos, en la medida de lo posible, inmortalizarnos y hacer todo esfuerzo para vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros. Pues aún cuando esta parte sea pequeña en volumen, sobrepasa a todas las cosas, a todas las otras cosas, en poder y en dignidad. Muchas gracias.